Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV, y hoy estoy aquí con vosotros y vosotras para compartir la segunda entrega de Cuentos Clásicos Españoles. Recordar que ya tenéis la primera entrega, donde estuvimos viendo hasta 14 cuentos de diferentes autores, de diferentes escritores españoles que van desde el siglo XI al siglo XVI. Nos retrotraímos al pasado para estudiar a estos autores y traeros pequeños fragmentos de grandes obras universales escritas por ellos. Hoy vamos a continuar. Vamos a centrarnos sobre todo en autores clásicos españoles del siglo XVI, incluido, sí, lo sabéis, Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los grandes escritores de nuestro país. Yo soy de España, pues eso, de aquí. Mirar, no es porque sea español, porque a mí el tema de las nacionalidades tampoco me apasiona. Yo me considero un ser de luz que vengo aquí a compartir con toda la gente que habita en el planeta Tierra. Pero sí que es de ser agradecido, pues el recordar, el traer a colación todos estos escritores españoles que fueron reconocidos mundialmente y que yo quiero compartir con vosotros pequeños extractos de lo que nos dejaron. Por lo tanto, espero que os guste lo que os traigo. Son gotas de ambrosía que realmente os llenarán. Como os dije en la primera entrega, están escritos en épocas tan pasadas que muchos fragmentos es difícil de entender porque están en castellano antiguo, pero la esencia siempre la encontraréis. Y sin más dilación, comencemos. El primer autor que os traigo hoy se llama Melchor de Santa Cruz, nacido en Toledo hacia el año 1505. Entre otras, es autor de La Floresta Española. El fragmento que os dejo es Justicia práctica de la Floresta Española. Mató un herrero en un lugar a un hombre y fue condenado a la horca. Juntándose los más del lugar, fueron a decir al alcalde que no permitiese que le ahorcasen, porque era muy necesario al pueblo que no podía pasar sin herrero, para hacer las rejas, azadas, herraduras y otras muchas cosas. Dijo el alcalde: ¿cómo podré yo dejar de hacer justicia? Respondió un labrador: bueno, señor, en este lugar hay 2 tejedores de paños, y para un lugar pequeño como este basta con uno. Ahorquen al otro. El herrero era necesario, pero los tejedores de paños ya no eran tan necesarios. Sobraba uno, por lo tanto, ¿para qué matar al herrero, no? Matemos a un tejedor de paños, que ya sobra uno. Ay, madre. Siguiente autor. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, nacido en Jerez de la Frontera, Cádiz, en el año 1507. Aventurero español, vivió durante 8 años entre los indios y tras un largo y penoso viaje logró reunirse con los españoles en México. Es autor de, entre otras muchas obras, Los naufragios de Cabeza de Vaca. Y el fragmento se titula
crédito por toda la tierra. Los que allí nos recibían, desde que nos habían tocado, volvían corriendo hacia sus casas, y luego daban vuelta hacia nosotros y no cesaban de correr, yendo y viniendo. De esta manera nos traían muchas cosas para el camino. Aquí me trajeron un hombre, y me dijeron que había mucho tiempo que le habían herido con una flecha por la espalda derecha, y tenía la punta de la flecha sobre el corazón. Decía que le daba mucha pena y que, por aquella causa, siempre estaba enfermo. Yo le toqué y sentí la punta de la flecha y vi que la tenía atravesada por la ternilla, y con un cuchillo que tenía le abrí el pecho hasta aquel lugar y vi que tenía la punta atravesada y estaba muy mala de sacar. Torné a cortar más y metí la punta del cuchillo y con gran trabajo, en fin, la saqué. Era muy larga y con un hueso de venado, usando de mi oficio de medicina, le di 2 puntos. Y dados, se me desangraba y con raspa de un cuero le estanqué la sangre. Y cuando hube sacado la punta, me la pidieron y yo se la di, y el pueblo todo vino a verla. Y la enviaron por la tierra adentro, para que la viesen los que allá estaban, y por esto hicieron muchos bailes y fiestas, como ellos suelen hacer. Y otro día le corté los puntos al indio, y estaba sano, y no parecía la herida que le había hecho, sino como una raya de la palma de la mano. Y dijo que no sentía dolor ni pena alguna. Y esta cura nos dio entre ellos tanto crédito por toda la tierra cuanto ellos podían y sabían estimar y encarecer. Fijaros cómo se curaba antes, hace ya más de 500 años. La verdad es que ser aventurero en aquella época sí que tenía mérito. La manera de viajar, fijaros si ha cambiado, ¿no? Ahora coges un avión y en menos de un parpadeo prácticamente te plantas en la otra parte del mundo. Antes tenían que pasar penurias a mansalva para atravesar el océano y llegar, en este caso, a las Américas, ¿no? Desde España, por ejemplo. Las penurias que pasaba esa gente. Yo he visitado las 3 calaveras de Colón y es un espectáculo. Eran pequeñísimas, pero pequeñísimas, Santa María, la Pinta y la Niña. Y ahí viajaban cantidad de marineros, todos confinados ahí. Y nosotros nos quejamos del confinamiento. Bueno, yo me quejo, ¿no? Pero viajar, imaginaros hacer un viaje de esas dimensiones, ¿no? O sea, transatlántico en una barcaza, como aquel que dice, en una barcaza, todos ahí confinados, uno encima del otro. Normal que cogieran enfermedades y que al cabo del viaje acabaran por llegar allí, pues eso, 4. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado? Por eso me encanta retrotraerme, como decía, al pasado y, no sé, traeros todas estas historias para que valoremos un poco esa evolución del ser humano. Sigamos con otra aventura de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Una mujer lloró. Comenzaron a sanar todos aquellos que habían enfermado, y vimos una cosa que fue de grande admiración, que los padres y hermanos y mujeres de los que murieron, de verlos en aquel estado, tenían gran pena. Y después de muertos, ningún sentimiento hicieron, ni los vimos llorar, ni hablar unos con otros, ni hacer otra ninguna muestra, ni osaban llegar a ellos, hasta que nosotros los mandábamos llevar a enterrar, y más de 15 días que con aquellos estuvimos, a ninguno vimos hablar uno con otro, ni los vimos reír ni llorar a ninguna criatura. Antes, porque una lloró, la llevaron muy lejos de allí, y con unos dientes de ratón agudos,
la sajaron desde los hombros hasta casi todas las piernas. Y yo, viendo esta crueldad y enojado de ello, les pregunté que por qué lo hacían. Y respondieron que para castigarla porque había llorado delante de mí. Fijaros las costumbres de las diferentes culturas a lo largo de la historia, ¿no? Cosas que nos parecen ahora atroces, esa gente las hacía pues como, no sé, como un hábito diario, cortarte las uñas o afeitarte. Así es. Y anda que iban a perdonar a alguien. Pero yo creo que todo es respetable porque todo tiene un proceso de evolución. O sea, nadie nace aprendido. Debemos ir aprendiendo. Hemos ido aprendiendo poco a poco. A lo largo de la historia, el ser humano ha aprendido de sí mismo. Y ahora por lo menos podemos, por lo menos algunos, ser consciente de lo que está bien y lo que no está tan bien, ¿no? O está penoso. Aunque hoy, en el siglo XXI, el ser humano continúa haciendo atrocidades. Lo que pasa que parece que las antiguas nos parecen más terroríficas que las actuales. Y sin embargo, no sé yo si son más terroríficas o no. Evolucionemos, continuemos, trabajemos la conciencia plena, ayudemos a todo el mundo y no causemos el mal a ningún ser sintiente. Cambiemos de autor. Fijaros, ahora os traigo a Antonio de Torquemada. ¿Os suena? ¿Os suena el tema de la Inquisición? Nacido en Astorga, León, en la primera década del siglo XVI. Sus escritos fueron muy populares en España, Francia, Italia, Inglaterra. Entre ellos destaca El jardín de flores curiosas, que publicó en Salamanca y fue prohibida, ¿por quién? Por la Inquisición. Y de Torquemada he seleccionado este fragmento de Jardín de flores curiosas titulado La orina negra. Entre otras cosas que se cuentan en el libro que se dice Martillo de hechiceras, hallaréis que queriendo hacer experiencia de esto, aquellos inquisidores que perseguían entonces aquel abominable género de brujas y hechiceras, lo trataron con una, y asegurándola de la vida, con que después de esto no tornase a pecar, ella se salió al campo y en presencia de los mismos inquisidores y de otros muchos, se apartó entre unos árboles y haciendo un hoyo en la tierra con las manos, orinó dentro de él, y metiendo un dedo comenzó a remover la orina, de la cual poco a poco, con ciertos caracteres y palabras que la hechicera dijo e hizo, salía un vapor que a manera de humo subía para arriba, y comenzándose a espesar en medio de la región del aire, vino a hacer una nube tan negra y temerosa, y comenzó a echar de sí tantos truenos y relámpagos que parecía cosa infernal. Y estándose queda la mujer, vino a preguntar a los mismos inquisidores que a dónde querían que fuese a descargar aquella nube muy gran cantidad de piedra que en sí tenía. Y ellos señalaron cierto término donde no podía hacer mal ninguno. Y así se comenzó luego a mover la nube con muy gran furia de vientos, y en breve tiempo llegó al sitio determinado, donde descargó la piedra que llevaba sin salir un paso de los límites que estaban señalados. qué época, la caza de brujas que se llevó a cabo por parte de los inquisidores. Qué manera de destruir a las personas.
¿Os podéis imaginar una muerte más cruel que ponerte entre unos leños de madera, atarte a un tronco y prenderte fuego? ¿Os imagináis cosa más cruel? Bueno, se dice que cuando ya pasas un umbral de dolor, digamos que como que te desmayas y ya no sientes nada, ¿no? Porque claro, empezarte a quemar desde los pies hacia arriba, hacia la cabeza, debe ser, vamos, si un dolor de muelas ya es insoportable, pues fijaros semejante tortura, ¿no? Cambiemos de autor. Ahora vamos con un paisano mío, de aquí, de mi ciudad, nacido en Valencia, Juan de Timoneda. Nacido entre 1518 y 1520. Entre su obra narrativa destaca Sobremesa y Alivio de Caminantes. Y os voy a leer 2 fragmentos de ese libro. El primero se titula La experiencia de los mayores. Sabiendo Dionisio tirano que por ser tan cruel todos le deseaban la muerte y que una vejezuela rogaba por su vida, maravillado de esto, mandó traerla ante sí, y preguntándole cuál era la causa de que rogaba por él, respondió: «Has de saber, Dionisio, que siendo yo moza, tuvimos un tirano y cruel por señor. Rogué a Dios por su muerte y murió. Después tiranizó la tierra otro muy peor, y rogando que Dios le llevase, también murió. Ahora has venido tú, muy peor que los pasados. Tengo temor que si mueres vendrá otro más malo. Por eso ruego a Dios te dé vida y te sostenga por muchos años». Es decir, ese refrán que yo no comparto nada, pero que en este caso, no sé, quizás vendría al pelo. Más vale malo conocido que bueno por conocer. La verdad es que es un refrán patético, pero ya os digo, si rezo porque el que gobierna en mi tierra es un malvado ser y quiero que desaparezca y desaparece, pero después viene otro que es todavía más malvado, y vuelvo a rezar para que se muera, se muere y viene un ser todavía más malvado, claro, es para pensárselo 2 veces y para decir, cuidado, no vaya a ser que se vaya este y al que venga ya, bueno. Pero bueno, siempre hay que tener esperanza. Por eso yo no me gusta nada ese refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, es que te estás tragando lo malo. A ver, y lo malo es que es malo. Así es que fuera ese malo y veremos a ver lo que viene, ¿no? Es mi opinión. Vamos a continuar con el segundo fragmento de este mismo autor, mi paisano, Juan de Timoneda. Y se titula El rústico que quiso ver al rey. Un labrador tenía muchas ganas de ver al rey porque pensaba que el rey sería mucho más que un hombre. Así que le pidió a su amo su sueldo y se despidió. Durante el largo camino hasta la corte se le acabó todo el dinero, y cuando vio al rey y comprobó que era un hombre como él, pensó: «Por ver un simple hombre he gastado todo mi dinero y solo me queda medio real». Del enfado le empezó a doler una muela, y con el dolor y el hambre que tenía, no sabía qué hacer, porque pensaba: «Si me saco la muela y pago con este medio real, quedaré muerto de hambre. Si me compro algo de comer con el medio real, me dolerá la muela». Estaba pensando lo que iba a hacer cuando, sin darse cuenta, se fue arrimando al escaparate de una pastelería donde los ojos se le iban detrás de los pasteles. Vinieron a pasar por allí
2 lacayos que le vieron tan embobado contemplando los pasteles que para burlarse de él le preguntaron: «Villano, ¿cuántos pasteles te comerías de una vez?». Respondió: «Tengo tanta hambre que me comería 500». Y ellos dijeron: «¿500? Eso no es posible». Él replicó: «¿Os parecen muchos? Podéis apostar a que soy capaz de comerme 1000 pasteles». Dijeron: «¿Y qué apostarás?». «Pues que si no los comiere, me saquéis esta primera muela», dijo señalando la muela que le dolía. Estuvieron de acuerdo, así que el villano empezó a comer pasteles hasta que se hartó. Entonces paró y dijo: «Lo siento, he perdido, señores». Los otros, muy regocijados y bromeando, llamaron a un barbero que le sacó la muela. Para burlarse de él decían: «¿Habéis visto este necio villano que por hartarse de pasteles se deja sacar una muela?». Y él respondió: «Mayor necedad es la vuestra, que me habéis matado el hambre y sacado una muela que me estaba doliendo». Al oír esto, todos los presentes comenzaron a reír, y los lacayos, humillados, pagaron y se fueron. La picaresca española, ¿eh? El pícaro, ese ser que se aprovecha de todos, ¿no? O sea, me encanta la picaresca española. Y aquí ha quedado bien reflejada. Pasemos a otro autor, Jorge de Montemayor. En este caso, nacido en Portugal hacia 1520, pero vivió casi siempre en España, donde fue cantor de la corte de Felipe II. Es conocido sobre todo por los 7 libros de la Diana. En ella se intercala el cuento de Abindarráez y la hermosa Jarifa. Y este fragmento se titula «Y todo mi pensamiento era para ella». Yo salí al mundo del vientre de mi madre, y por cumplir mi padre la orden del rey, me envió a Cártama con el alcaide que en ella estaba, con quien tenía estrecha amistad. Este tenía una hija, casi de mi edad, a quien amaba más que así, porque además de ser hija única y hermosísima, le costó la mujer que murió de su parto. Esta y yo, en nuestra niñez, siempre nos tuvimos por hermanos, porque así nos oíamos llamar. No me acuerdo de haber pasado una hora en que no estuviésemos juntos. Juntos nos criaron, juntos andábamos, juntos comíamos y bebíamos. Nos nació de esta convivencia un natural amor que fue siempre creciendo con nuestras edades. Pues bien, me acuerdo de que entrando una vez a la hora de la siesta en la huerta que llaman de los jazmines, la hallé sentada junto a la fuente. Componiendo su hermosa cabeza, miréla, espantado de su gran hermosura. No sé cómo me pesó que fuese mi hermana, y sin aguardar más me fui hacia ella, que cuando me vio, con los brazos abiertos, me salió a recibir, y sentándome junto a sí, me dijo: «Hermano, ¿cómo me dejaste tanto tiempo sola?». Y yo le respondí: «Señora mía, porque hace gran rato que os busco y no hallé quien me dijese dónde estabais, hasta que mi corazón me lo dijo. Mas decidme ahora, ¿qué certeza tenéis vos de que seamos hermanos?». «La única», dijo ella, «la única es el gran amor que te tengo y el ver que todos nos llaman hermanos». «¿Y si no lo fuéramos?», dije yo, «¿me querríais tanto?». «¿No ves?», dijo ella, «que si no lo fuéramos no nos dejaría mi padre andar siempre juntos y solos?». «Pues, si ese bien me habían de quitar»,
dije yo, prefiero el mal que tengo. Entonces ella, encendiendo su hermoso rostro en color, me dijo, ¿y qué pierdes tú con que seamos hermanos? Pierdo a mí y a vos, dije yo. Yo no te entiendo, dijo ella, mas a mí me parece que solo ser hermanos nos obliga a amarnos naturalmente. A mí, dije yo, solo vuestra hermosura me obliga, mientras que esa hermandad parece que me produce escalofríos. Y con esto, bajando mis ojos de vergüenza por lo que le había dicho, la vi en las aguas de la fuente tal como ella era, de suerte que dondequiera que volvía la cabeza, hallaba su imagen y en mis entrañas la más verdadera. Y me decía yo a mí mismo, no queriendo que alguno me lo oyera, si yo me anegase ahora en esta fuente donde veo a mi señora, cuánto más disculpado moriría yo que Narciso. Y si ella me amase como yo la amo, qué dichoso sería yo. Qué bonito. Eso sí que es pura pasión, puro amor, puro enamoramiento de una persona hacia la otra. Me encanta. Mirar, aquí tengo un fragmento del Lazarillo de Tormes, ni más ni menos, pero no es de mi agrado. Así es que vamos a continuar un poquito más, porque ya nos adentramos en lo fuerte de el tema de hoy, que es el gran autor Miguel de Cervantes Saavedra, nacido acaso en Alcalá de Henares en 1547, autor del inolvidable, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, considerada como una de las cimas de la literatura universal, y lo voy a repetir, considerada como una de las cimas de la literatura universal. Anda que no hay libros escritos en este mundo. Ojo, el libro después de la Biblia más editado y traducido del mundo. A ver, los datos son innegables. Yo he tenido la suerte de poder leerme el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 1500 páginas o algo así, y un libro, un tochazo. Ahora, en el original, y es una auténtica pasada, es un libro que te tronchas en cada página, ¿no? De la manera en que está escrito, de la relación entre Don Quijote y Sancho Panza, de las locuras de Don Quijote, de las aventuras. Os lo recomiendo evidentemente a todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Pero no os voy a traer de momento nada del Quijote, sino en este caso os traeré un fragmento de Cervantes, pero de su libro Los trabajos de Persiles y Segismunda. Y el fragmento se titula La carta del muerto. Señor, este hombre que han traído muerto los cuadrilleros, ayer de mañana partió de mi casa en compañía de otro, al parecer caballero. Poco antes que se partiese, se encerró conmigo en mi aposento y con recato me dijo: Señor huésped, por lo que debéis a ser cristiano, os ruego que si yo no vuelvo por aquí dentro de 6 días, abráis este papel que os doy delante de la justicia. Y diciendo esto, me dio este que entrego a vuestra merced, donde imagino que debe de venir alguna cosa que toque a ese tan extraño suceso. Tomó el papel el corregidor, y abriéndole, vio que en él estaban escritas estas mismas razones. Yo, don Diego de Parraces, salí de la corte de su majestad tal día, y venía puesto el día, en compañía de don Sebastián de Soranzo, mi pariente, que me pidió que le acompañase en cierto viaje donde le iba la honra y la vida. Yo,
por no querer hacer verdaderas ciertas sospechas falsas que de mí tenía, fiándome en mi inocencia, di lugar a su malicia y acompañéle. Creo que me lleva a matar. Si esto sucediere y mi cuerpo se hallare, sépase que me mataron a traición y que morí sin culpa. Y firmaba Don Diego de Parraces. Este papel a toda diligencia despachó el corregidor a Madrid, donde con la justicia se hicieron las diligencias posibles buscando al matador, el cual llegó a su casa la misma noche que le buscaban. Y entreoyendo el caso, sin apearse de la cabalgadura, volvió las riendas y nunca más apareció. Quedóse el delito sin castigo, el muerto se quedó por muerto, quedaron libres los prisioneros. En este caso parece ser que no pillaron al asesino. Pero al final, el que hace algún mal la paga, tarde o temprano. Y todo lo que hagáis contra alguien en esta vida, aunque penséis que la justicia no os ha visto, tranquilos, que el universo os lo devolverá. Y si no es en esta vida, será en la siguiente. Vamos a seguir con estas pequeñas gotas de ambrosía. Yo la verdad es que estoy súper a gusto leyendo y compartiendo esto con vosotros. Mirad, fue una idea que tuve que me iba a poner a leer un ratito yo aquí en mi casa, como de costumbre hago todas las tardes, y digo, y en lugar de leerlo para mí, ¿por qué no lo comparto con mi comunidad? Claro que sí, y aquí estoy. Me he marcado más o menos, una horita o lo que me apetezca. ¿Vale? Ya llevamos media hora. Así es que, si de verdad estáis todavía ahí y os está gustando, dejadme vuestro like, que es muy necesario, de verdad. Si no estáis suscritos, ir suscribiéndoos. Y cuando acabéis de escuchar este vídeo, tenéis, os recuerdo, la primera entrega ya subida, con 14 cuentos de la literatura clásica española, seleccionando autores que van del siglo XI al XVI. Y hoy aquí simplemente estoy leyendo autores del siglo XVI. Este fragmento, también de Cervantes, de su libro Los trabajos de Persiles y Segismunda, se titula Infraganti Perdón. Llevado de la luz que en otra cuadra parecía, hallé en un rico lecho echada una señora que, alborotada, sentándose en él, me preguntó quién era, qué buscaba y a dónde iba, y quién me había dado licencia de entrar hasta allí con tan poco respeto. Yo le respondí, Señora, a tantas preguntas no os puedo responder, sino solo con deciros que soy un hombre extranjero que, a lo que creo, dejo muerto a otro en esa calle, más por su desgracia y su soberbia que por mi culpa. Suplícoos, por Dios y por quien sois, que me escapéis del rigor de la justicia, que pienso que me viene siguiendo. ¿Sois castellano?, me preguntó en su lengua portuguesa. No, señora, le respondí yo, sino forastero y bien lejos de esta tierra. Pues, aunque fuérades 1000 veces castellano, replicó ella, os librara yo si pudiera, y os libraré si puedo. Subid por cima de este lecho y entraos debajo de este tapiz, y entraos en un hueco que allí hallaréis. Y no os mováis, que si la justicia viniere, me tendrá respeto y creerá lo que yo quisiere decirles. Hice luego lo que me mandó. Alcé el tapiz, hallé el hueco, me estreché en él, recogí el aliento y comencé a encomendarme a Dios lo mejor que pude. Y estando en esta confusa aflicción,
entró un criado de casa, diciendo casi a gritos: «Señora, a mi señor don Duarte han muerto. Aquí le traen pasado de una estocada de parte a parte por el ojo derecho, y no se sabe el matador ni la ocasión de la pendencia, en la cual apenas se oyeron los golpes de las espadas. Solamente hay un muchacho que dice que vio entrar un hombre huyendo en esta casa». «Ese debe ser el matador, sin duda», respondió la señora, «y no podrá escaparse. Cuántas veces temía yo, ay desdichada, ver que traían a mi hijo sin vida, porque de su arrogante proceder no se podían esperar sino desgracias». En esto, en hombros de otros 4, entraron al muerto y le tendieron en el suelo, delante de los ojos de la afligida madre, la cual, con voz lamentable, comenzó a decir: «¡Ay, venganza! ¿Y cómo estás llamando a las puertas del alma? Pero no consiste que responda a tu gusto el que yo tengo de guardar mi palabra. ¡Ay, con todo esto, dolor, que me aprietas mucho! Considerad, señores, cuál estaría mi corazón oyendo las apretadas razones de la madre, a quien la presencia del muerto hijo me parecía a mí que le ponían en las manos 1000 géneros de muertes con que de mí se vengase. Que bien estaba claro que había de imaginar que yo era el matador de su hijo. Pero, ¿qué podía yo hacer entonces, sino callar y esperar en la misma desesperación? Y más cuando entró en el aposento la justicia, que con comedimiento dijo a la señora: «Guiados por la voz de un muchacho que dice que se entró en esta casa el homicida de este caballero, nos hemos atrevido a entrar en ella». Entonces yo abrí los oídos y estuve atento a las respuestas que daría la afligida madre, la cual respondió, llena el alma de generoso ánimo y de piedad cristiana: «Si ese tal hombre ha entrado en esta casa, no a lo menos en esta estancia. Por allá le pueden buscar, aunque plegue a Dios que no le hallen, porque mal se remedia una muerte con otra, y más cuando las injurias no proceden de malicia». Qué frase final más bonita. Porque mal se remedia una muerte con otra. Me parece algo de una pureza de corazón increíble. Poneros en la piel de esta señora, ¿no? Que entra un desconocido en vuestra casa y os pide por favor, que los contáis que le están persiguiendo. Acto seguido, entran a deciros que vuestro hijo ha sido asesinado y que han visto al matador, como aquí lo llaman, entrar en vuestra estancia. ¿Qué haríais? ¿Lo salvaríais como hizo ella? Uf, yo creo que difícil, muy difícil se me presenta eso. Pero sigamos con el siguiente fragmento, también de los trabajos de Persiles y Segismunda, y titulado «Cuento o milagro». Llevando a ahorcar a un hombre anciano y ayudándole los sacerdotes a bien morir, les dijo: «Vuesas mercedes se sosieguen y déjenme morir despacio, que, aunque es terrible este paso en que me veo, muchas veces me he visto en otros más terribles». Le preguntaron cuáles eran. Les respondió que el amanecer, Dios, y el rodearle 6 hijos pequeños pidiéndole pan y no teniéndolo para dárselo. La cual necesidad me puso la ganzúa en la mano y fieltros en los pies, con que facilité mis hurtos, no viciosos, sino necesitados. Estas razones llegaron a los oídos del Señor que le había sentenciado al suplicio, que fueron parte para volver la justicia en misericordia y la culpa en gracia. Oye, qué 2 cuentos más bonitos.
¿Qué dos cuentos más bonitos sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre la comprensión, la tolerancia? Si es que muchas veces llamamos asesinos o llamamos ladrones a quien realmente están robando un trozo de pan para echarse a la boca. ¿Qué harías tú, amigo mío? ¿Qué harías tú, amiga mía, si no tuvieras dónde caerte muerto y tuvieras que ir subsistiendo como pudieses? Si pasaras por al lado de una frutería, ¿no cogerías una naranja para alimentarte cuando menos de esa fruta durante todo el día? Pero claro, a esos llaman ladrones, cuando los ladrones son los que en realidad nos están clavando todos los impuestos que nos clavan a todas horas por todo y gastándose nuestro dinero a espuertas y robándonos desde que nacemos hasta que nos vamos a la tumba. Y distraen la atención con todo lo demás, con esos pequeños hurtos, con que fíjate qué malo es este el de la esquina, que ha maltratado a no sé quién, cuando los realmente malvados están en un escalafón tan alto que ni siquiera podemos ni olerlos. Pero bueno, nosotros seguimos creyendo en todo eso, diciendo, wow, sí, mira, qué malvado este ha hecho esto, wow, sí, mira, por eso yo ya no veo nunca el telediarreo, es decir, el telediario, las noticias que nos quieren ellos meter en la cabeza. Eso yo ya no lo veo nunca. De esa desinformación, yo ya no soy partícipe. Perdón por este alto en el camino, pero lo tenía que decir. Para eso estoy en mi canal. Hombre, para decir todo lo que llevo dentro. Claro que sí. Pero no os molesto más con eso y vamos a continuar. Venga, vamos a leer otro fragmento de los trabajos de Persiles y Segismunda de Miguel de Cervantes, en este caso titulado Primera paracaidista de la historia. Apartaos, señores, que no sé quién baja volando del cielo, y no será bien que os coja debajo. Alzaron todos la vista y vieron bajar por el aire una figura, que, antes que distinguiesen lo que era, ya estaba en el suelo junto casi a los pies de Periandrio, la cual figura era de una mujer hermosísima, que habiendo sido arrojada desde lo alto de la torre, sirviéndole de campana y de alas sus mismos vestidos, la puso de pies y en el suelo sin daño alguno, cosa posible sin ser milagro. La dejó el suceso atónita y espantada, como lo quedaron los que volar la habían visto. Mujeres al poder, claro que sí, mujeres al poder. Al final la historia, evidentemente, la han escrito los hombres, esta historia que nos llega. Y si investigas, la verdad es que hay infinidad de mujeres que han conseguido logros súper importantes. Y realmente la historia no las menta. Por eso siempre os digo que hay que ir más allá, hay que investigar. No hay que dejarse engañar. De cualquier cosa que te digan, créete la mitad y la otra mitad investígala. Vale. Y creo que para acabar con Miguel de Cervantes, aquí hay bastantes párrafos del Quijote, ¿vale? Pero no los he considerado, no sé, demasiado ajustados para lo que busco. Así es que he escogido este fragmento del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, segunda parte, cortito y que espero que os guste. Se llama Linaje de Mojones, y mojones son catavinos, personas que catan vinos, catadores de vinos, vamos. Linaje de Mojones. Tuve en mi linaje, por parte de mi padre, los dos más excelentes mojones que en luengos años conoció la Mancha, para prueba de lo cual les sucedió lo que ahora diré. Les dieron a los dos a probar del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino.
El uno lo probó con la punta de la lengua. El otro no hizo más de llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro. El segundo dijo que más sabía a cordobán. Mirad, cordobán es una especie de cuero, ¿vale? Para que lo sepáis. El dueño dijo que la cuba estaba limpia y que el tal vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro ni de cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, se vendió el vino y al limpiar la cuba hallaron en ella una llave pequeña pendiente de una correa de cordobán. La verdad es que hay gente, especialistas en catar vinos, que son una auténtica locura. O sea, solamente con olerlo ya había olido el hierro de la llave y el otro el cuero de la correa de la llave, el cordobán. La verdad es que hay gente con unos dones brutales. Yo tengo una anécdota con un catador de vinos muy buena, buenísima. De un vuelo cuando volvía yo de Moscú a Valencia vía París. Una anécdota buenísima, pero bueno, quizás en otro momento os la cuente. Porque ahora mismo hemos acabado con el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Y voy a compartir con vosotros alguno más. Mirad, el autor de a continuación es Félix Lope de Vega, nacido en Madrid en 1562. Seguimos con los autores del siglo XVI. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español, uno de los más prolíficos autores de la literatura universal. Ahí es nada, de los más prolíficos de la literatura universal. Félix Lope de Vega. Y os traigo un pequeño extracto cortito sobre la creación del mundo y primera culpa del hombre, titulado El negocio y el jornal. Abel. Monte y tierra cultivada debemos a Dios los dos. Caín. Tú le deberás a Dios, que yo no le debo nada. A mi trabajo le debo esos frutos que me da, que él en su cielo se está, y yo por jornal lo llevo. Abel. Pues si Dios no te enviara su rocío y no lloviera. Caín. Cuando no lloviera, diera lluvia el sudor de mi cara. Abel. Dar vida al hombre que nace, ¿no es deuda que a Dios le estamos? Caín. Pues por eso le llamamos Dios, y su negocio hace. Para mí, este cuento es más que revelador, ¿no? Nos muestra las dos mentes del ser humano. Aquellos que son, vamos, que no creen absolutamente en nada y que yo no acabo de entender, ¿no? Eso que llaman los agnósticos, o mejor dicho, los ateos. Los ateos, los agnósticos es que, pues eso, que no creen porque su conocimiento no se los permite. Pero los ateos ya no te quiero ni contar. O sea, pues están las dos vertientes en este cuento, ¿no? El ateo y el creyente. Abel, el creyente. Caín, el ateo. Esas mentes tan cerradas no se darán cuenta que todo esto es un milagro, que no tiene ningún sentido con lo inmenso que es el universo, lo longevo que es y que nosotros estemos aquí pues 80, 90, 40, 50 años, algunos menos, y que sea simplemente llegar, vivir ese parpadeo y desaparecer, pero no se dan cuenta esa gente que eso no puede ser así, no tiene ningún sentido. Hay que darle un poquito de sentido a la vida, un poquito. Y claro, yo soy de los que piensan que donde hay una creación hay un creador. Nada es por arte de Virlo y Birloque.
hasta el último pelo de tu cabeza tiene una razón de ser. Eso dijo Jesucristo, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Bueno, a ver cómo va. Oh, qué buenos, qué buenos, qué buenos. Qué buenos. Creo que lo voy a dejar aquí. Sí, lo voy a dejar aquí, mirar. Porque en la siguiente entrega empezaré con Francisco de Quevedo. Espectacular. Esa la dejo para la siguiente entrega. Bueno, he compartido con vosotros una serie de relatos que a mí personalmente me han atrapado. Os he dejado también mis comentarios, que bueno, a mucha gente les son válidos y además tengo que hacerlo así. Ya os lo he explicado muchas veces, ¿no? Que este formato es el que me permite seguir subiendo y compartiendo con vosotros tan bellos y hermosos cuentos, relatos, fragmentos, historias y además aprendiendo sobre los autores, sobre un poquito de su vida personal al principio, ¿no? Y después edito el vídeo y os pongo pues algún título, alguna foto y así lo asimiláis mejor. ¿Qué deciros? Daros las gracias, como siempre, gracias, 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 de verdad, de corazón, a todo el que aquí aporta con comentarios, con sus likes, con sus visualizaciones, aunque sea, con su suscripción, compartiéndolo. Incluso hubo una compañera el otro día que me dejaba en un comentario, sí, una oyente del canal, que muchas de mis reflexiones las comparte en WhatsApp en su estado, ¿no? Yo me quedé, digo, qué vergüenza. Pero bueno, muchas gracias de verdad a todos por estar ahí apoyando al canal. Espero que os haya gustado esta segunda entrega de cuentos clásicos de la literatura española y nos vemos pronto. Muchas gracias por estar ahí. Abrazo de luz. Un beso gigante. Hasta luego.